Si hoy en día nos preguntamos ¿qué es la lingüística? Oxford Languages nos la define como ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Pero, ¿esto siempre fue así? Respuesta corta, no sé. Así que esto lo averiguaremos en la historia de la lingüística. En la filosofía griega antigua se dio inicio principalmente a tres reflexiones en torno al lenguaje: el origen y la naturaleza del lenguaje con sus dos posturas opuestas básicas, la relación entre el lenguaje y la verdad, y la función y utilidad del lenguaje para el hombre tanto en relación con la polis como en la ciencia. Las reflexiones aristotélicas acerca del lenguaje toman como punto de partida la crítica a la tesis de Parménides, Zenón, los sofistas en general, Protágoras y Gorgias, no sé cómo se pronuncia. La peculiaridad de Aristóteles consiste en considerar al lenguaje no como un objeto en sí mismo, sino como un mediador. Aristóteles también distinguió el sujeto del predicado y estableció la manera de categorizar las palabras. Las conquistas de Alejandro Magno y la unificación política y cultural de estos territorios dan pie a la fundación de ciudades griegas por todos lados y consecuentemente el término griego no se relaciona únicamente con la descendencia racial, sino con la educación y la lengua griega. La lengua griega helenística se vuelve una lengua internacional, la lengua franca de la época. Cuando Roma entra en contacto con Grecia, la teoría gramatical tradicional estaba ya bien desarrollada. Basándose en las gramáticas griegas, los estudiosos romanos estudiaron, formalizaron y estructuraron el estudio de la gramática latina. A Varrón se debe, por un lado, la primera distinción entre formación por flexión, es decir, variación obligatoria, y formación por derivación, es decir, variación no obligatoria. Y por otro lado, la clasificación de las partes de la oración según el criterio del caso y el tiempo. Las características de los estudios lingüísticos durante la Edad Media son consecuencia directa de ciertas condiciones socioculturales, fundamentalmente la ausencia de una clase ilustrada fuera del ámbito religioso, característica del régimen feudal, llevó a la entronización del latín como única lengua de la cultura, con la consiguiente falta de escritura para las lenguas vernáculas europeas. La eclosión de las lenguas vernáculas da lugar a la revitalización de las investigaciones de la lengua perfecta o común. Aparece la Minerva del Brocense, o más conocida como la gramática de Port Royal, que actúa como eslabón entre las teorías racionalistas del siglo XVII y XVIII. Uno de los prometedores del movimiento Sturm und Drang, movimiento predominante literario que inauguró el romanticismo alemán y que surge como rechazo al exacerbado racionalismo de la Ilustración. La lingüística como ciencia autónoma, con su propio método y con su propio objeto de estudio, no se consolidó hasta el siglo XIX. Previamente habían existido los estudios de las lenguas, el estudio de la gramática de lenguas concretas y cierto cuerpo de generalización sobre la estructura de las lenguas. Sin embargo, toda la terminología gramatical no era más que un conjunto de etiquetas razonables. La moda artística del romanticismo hizo resurgir el interés por la cultura y el pasado de los pueblos y de las naciones, con sus particularidades. En el terreno lingüístico, el romanticismo influyó en el estudio de los orígenes de las lenguas como expresiones del alma o esencia del pueblo. Cuando tras su triste muerte aparecieron los tomos de introducción a la obra sobre el Cabi, Humboldt era conocido más como un autor filosófico que como un lingüista, a pesar de que se le reconocían sus trabajos sobre el vasco. La época que se abre tras la muerte de Humboldt se caracteriza por la separación radical entre la filosofía y la ciencia. La gramática de Panini es la admiración de los filólogos modernos, pues llegó hace unos 24 siglos a una perfección en el análisis lingüístico. La lingüística comparativa e histórica del siglo XIX es considerada la etapa inicial de la ciencia lingüística porque fue capaz de elaborar una teoría y una metodología de investigación a partir de las cuales estudiar la historia de las lenguas. También se produjeron importantes avances en el campo de la fonética, especialmente el reconocimiento teórico y práctico del principio de que las letras son meramente símbolos para los sonidos en la lengua hablada correspondiente. Por último, a partir del siglo XIX se avanzó hacia un entendimiento más correcto de la relación entre lenguas y dialectos.
toma como modelo las ciencias exactas para aplicarlas en las estructuras lógicas, en análisis del pensamiento y el comportamiento humano. Se desarrolló específicamente en el territorio de las ciencias humanas y sociales y es también una ideología que implica una concepción epistemológica y un planteamiento filosófico. El análisis estructuralista propone un estudio sincrónico de la realidad. Fin. O tal vez no. Ahora vamos a hablar de nada más y nada menos que el padre de la lingüística moderna. Gracias a Ferdinand de Saussure. La lingüística se pudo considerar como ciencia tal y como se la conoce hoy en día por la elaboración de su curso de lingüística general, que fue hecho y publicado por sus discípulos Charles Bailly y Albert Saussure. esta síntesis de los últimos 3 años de Saussure como profesor es la que da un carácter más científico a la lingüística, a diferencia de sus antecesores que hacían un estudio histórico o psicológico, pues define su objeto de estudio, la lengua, entendida como sistema de signos que expresan ideas. Ahora sí, fin.